Sí, Bien, es perfecto. curioso. Sí. Lo he hecho, de hecho, hace un... Bueno, pues buenas tardes, noches. Aquí en Tenerife ahora mismo todavía es de día, entra la luz por la ventana. Son las 8 de la noche y en el otro lado tenemos a Cristina Sardón, que nos va a hablar desde Madrid, donde, bueno, allí es un poquito más tarde, una hora más, como suele ser habitual, una hora más en la península. Bueno, yo me llamo Ricardo del Castillo, soy el director del Festival Siente, que es un festival que celebra este año la tercera edición. Y el objetivo del festival es programar artes escénicas y otras actividades paralelas enfocados a la divulgación científica. Nosotros desde la cultura normalmente somos ajenos al mundo de la ciencia, mientras que la gente de la ciencia participa sin ningún problema del mundo de la cultura y es un enriquecimiento muy grande poner estos dos mundos en contacto. Morfema es el nombre de mi compañía, que es quien se encarga de la organización del Festival Siente. Y hoy tenemos con nosotros a Cristina Sardón, que es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la Universidad Berkeley de California, entre otro montón de cosas, porque he estado mirando su currículum, sus publicaciones, y bueno, es página tras página, tras página, tras página. Luego se ve que es súper trabajadora. Y pues una persona muy experta y muy preparada. Además, apasionada de las matemáticas, que como ella dice, intenta hacer llegar la belleza de esta ciencia exacta, aportando su granito de arena a la divulgación científica mediante charlas, artículos periodísticos y representaciones, como es la que nos va a ofrecer en esta ocasión. ¿Qué tal, Cristina? Bien, también trabajo para la Universidad Europea de Canarias, Ah, también. que tiene ¿Dónde la estás? sede ahí en la Orotava. ¿Sí? Sí, pero bueno, este año presencialmente, no, este año lo estoy haciendo remoto, Muy pero bien. bueno. Vale, Bueno, pues muchas cuando gracias. quieras puedes empezar. Si... Sí, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme al festival y espero, bueno, pues que es un festival muy joven, pero yo creo que va a ir tomando impulso y bueno, pues con las ediciones probablemente pues, y sobre todo en persona, pues seguramente pues haya mucha gente que acuda a este tipo de eventos porque bueno, yo creo que esto del teatro pues es algo que es muy atractivo, sobre todo pues eso, para llevar las matemáticas, porque una charla de matemáticas generalmente la gente no quiere acudir, pero a un teatro yo creo que se acude con un poco más de ganas, así Sí, que es una manera de hacer llegar a la gente pues es un poco la cultura y creo que es eso pues una idea muy buena y espero pues eso que el festival pues con el tiempo vaya creciendo mucho y que bueno que yo estoy contenta de ser partícipe y de poder dar un pequeño impulso a ello. muy bien. Pues te Entonces, devolvemos las gracias porque aportas mucho a esta edición y esperemos que también en futuras ediciones puedas estar presente con tus otros trabajos que también son súper interesantes. gracias. Pues hoy os voy a hablar un poco de moda y matemáticas. Y bueno, pues normalmente uno puede preguntar pues, qué tienen que ver las matemáticas con la moda, ¿vale? Y además es como preguntarse qué tiene que ver el tocino con la velocidad. Se puede preguntar uno, que también es la típica pregunta. Parece que son dos ciencias que son bastante disjuntas, pero bueno, realmente uno sí que se puede plantear ciertas similitudes entre la moda y las matemáticas y cómo se pueden relacionar entre ellas. Entonces, como a modo de introducción, pues me gustaría comentaros este libro que se llama Jocks and Nerds. A ver, un momentito, es que hay un participante esperando. Lo voy a dejar entrar. Ay, no sé si os puedo hacer a lo mejor algo, uno de vosotros host, y así, si viene alguien, ¿vale? Te voy a hacer host a ti, Ricardo. Que estaba silenciado. Digo que me puedes hacer a mi anfitrión y no hay problema Ya porque tú está. estás hablando, Sí, ¿verdad? Y porque compartir tu veo que pantalla. claro, que hay gente entrando más tarde. Pues hazme anfitrión y yo voy dando paso a la gente que vaya pidiendo paso, ¿de acuerdo? Claro, y así mejor, vale. Sí. Bueno, pues eso, a modo de presentación, un libro que se llama Jocks and Nerds, que es un poco sobre el estilo de hombres en el siglo XX.
Y bueno, es de Harold Goddard y Richard Martin, y bueno, pues lo que hace es explotar un poco los roles sociales de diferentes hombres de artes y ciencias. Y bueno, pues lo que se ve entre las páginas es un poco la moda que pues, han seguido los matemáticos, los biólogos, científicos, pero también un poco la moda que han seguido pues, hombres de literatura o deportistas de élite. Entonces, bueno, pues en 375 fotografías pues se puede ver un poco la gracia estética, un poco de acuerdo pues eso, con las artes y con las ciencias. Y bueno, pues esas son un poco las páginas que se pueden encontrar. Bueno, pues ver un poco que no todos los nerds pues van vestidos como se espera, como en la primera página, con unas gafas grandes, con su celo, aunque bueno, las gafas grandes yo las tengo, pero bueno, uso lentillas para evitar que se vea que he perdido bastante vista en estudiar. Y uno de estos nerds, no sé si lo conocéis, pero bueno, se llama Cédric Villani y es un matemático bastante estrafalario. Es un matemático francés y está especializado pues, en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que es un poco mi campo. Y bueno, este hombre lo que ganó es lo que se llama una medalla Fields, y la medalla Fields es el equivalente a un premio Nobel. No sé si habéis oído hablar, pues que no existe realmente el premio Nobel de Matemáticas. Existe la leyenda de que si fue porque la mujer de Nobel se había liado con un matemático y bueno, pues tenía celos y en el momento de darle a este matemático un premio, pues dijo, no, no voy a dar premios en matemáticas porque mi mujer tiene un lío con este matemático. Pero bueno, eso es lo que cuenta la leyenda, no creo que sea cierta, realmente es porque, bueno, pues que las matemáticas se consideran una ciencia exacta y Nobel realmente quería dar más premios a las ciencias pues, más experimentales. Pues en física sí que existe. Pero bueno, existe un sustituto por este premio Nobel en matemáticas, sobre todo en la categoría juvenil, que se entrega hasta los 39 años y es lo que se llama una medalla Fields. Luego existe también lo que sería pues, el equivalente para gente más senior, ¿vale? Que se puede llamar un premio Weil. Y bueno, pues este hombre, Cedric Villani, pues ganó una de estas medallas Fields, fue en el año 2010. Y lo que hace Cedric Villani pues es que tiene una imagen bastante estrafalaria, porque realmente no lleva corbatas o no lleva la típica pajarita, sino bueno, pues que lleva pues un lazo así un poco estilo victoriano y siempre va con un broche de una araña. De hecho, vino a Madrid, vino al campus de la Autónoma y bueno, pues llegó en helicóptero prácticamente y vino con sus broches de araña. Entonces, bueno, es algo que le gusta resaltar. Entonces, mira, aquí tenéis otra foto, bueno, con otro de estos lazos suyos y con otro broche de arañas. Y bueno, pues esas son algunas de las colecciones de las arañas que tiene, con las que se suele presentar. Entonces, bueno, pues este hombre lo que ha hecho pues son aportaciones muy importantes en las ecuaciones diferenciales, en particular en la ecuación de Boltzmann. La ecuación de Boltzmann es una ecuación que está relacionada pues, con sistemas termodinámicos fuera de equilibrio. Y lo que él demostró es que realmente en esta ecuación sí que se puede encontrar un cierto equilibrio a partir de la convergencia de las ecuaciones. Entonces, bueno, pues es un resultado bastante remarcable y bastante importante. De ahí que tuviera este premio. Y bueno, pues además de tener eso, una personalidad estrafalaria y demostrarlo un poco con su forma de vestir, bueno, pues también se dedica a la política. Los políticos a veces pueden ser también muy estrafalarios. Entonces, actualmente, pues bueno, creo que forma parte de, no sé cómo se llama exactamente el organismo en Francia, Asamblea de algo, bueno, que es una parte de las cámaras de diputados. Y bueno, pues se encarga un poco de la política, ha sido el director del Instituto Henri Poincaré de Matemáticas, ha estado en la Escuela Normal en muchos años y creo que actualmente se encuentra en la Universidad de Lyon. Y bueno, ese es uno de los personajes. Y bueno, pues dentro de las matemáticas y de la moda podemos encontrar varias cosas que podemos destacar. Como una sería el diseño y la confección de un traje y ver las matemáticas que realmente pues, juegan dentro de este diseño y confección. Entonces, bueno, a este apartado lo he llamado matemáticas para crear un traje. Entonces, vamos a ver un poco las matemáticas para crear un traje, pero después vamos a ver un poco las matemáticas de vestir una prenda, que también el hecho de vestir una prenda también lleva un lenguaje matemático en sí mismo. Y luego veremos las matemáticas en la pasarela y cómo se pueden ver.
realmente pues qué estrategias usan diseñadores donde realmente están utilizando alguna de las ramas de la matemática. Entonces, bueno, empezando con el primer apartado, vamos a hablar de matemáticas para un traje, del diseño y confección. Entonces, bueno, pues no cabe duda que la moda es como la arquitectura, que es un tema de proporciones, que dijo Coco Chanel. Entonces, la proporción pues, es realmente pues, un concepto matemático muy arraigado. Si nos damos cuenta es que tenemos que hacer bocetos en un plano, pues bueno, pues estos bocetos van a estar basados siempre en la proporción. Y la proporción significa medir, porque la palabra moda, de hecho, viene del latín modus, que significa medida. Y matemáticas lo que se dedican pues es medida, medida de áreas, medida de volúmenes. Entonces, para poder medir un traje de forma efectiva, pues hay que saber un poco de matemática, aunque sea muy básica. Entonces, bueno, por ejemplo, para confeccionar un traje tendremos que confeccionar pues, lo que sería una manga. Y entonces una manga pues, la podemos ver pues, como un cilindro, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Pues que este cilindro, nosotros si queremos una manga y que podamos sacar pues, la mano por la manga, pues realmente uno de ellos, de estos cilindros, no va a existir, ni siquiera el otro, porque el otro va a ir unido al hombro. Entonces tenemos que saber un poco lo que sería el desarrollo de un cilindro, ¿vale? Este sería pues el desarrollo que pasa de un volumen tridimensional de un cilindro a lo que sería una proyección en el plano y ver pues eso, su desarrollo. Entonces para saber su desarrollo tenemos que saber cuánto va a medir el círculo de la manga, que sería 2πr, y la altura de este cilindro pues sería precisamente el largo de la manga que vamos a necesitar. Entonces, bueno, pues hay que saber un poco de proyección de 3 dimensiones a 2 dimensiones, además de saber de medir estas longitudes, como es eso, cómo se vería el cilindro en el plano, para saber exactamente pues, cuál sería la altura y cuál sería pues, lo que sería el diámetro para meter nuestro brazo dentro de la manga. Entonces, de manera similar, cuando, por ejemplo, vamos a hacer pues, una camisa o un vestido, ¿qué ocurre? Bueno, pues que la parte frontal del vestido vendrá dada por una de las caras del vestido. Entonces, para una de las caras pues necesitaremos un plano, ¿vale? Un plano en el que vamos a hacer la parte frontal. Pero ¿qué ocurre? Vamos a tener la parte frontal y vamos a tener la parte posterior, que sería la parte de la espalda. Y entre el pecho y la espalda tenemos un cierto volumen. Entonces, bueno, tendríamos lo que serían 3 medidas. Sería la medida del plano, que sería la primera cara esta que tenemos aquí. Luego tendríamos la segunda cara, que sería la de atrás, que sería pues, la medida para nuestra espalda, y luego pues, el espacio que tenemos entre la espalda y nuestro frente, nuestro pecho, pues sería la medida volumétrica. Entonces, bueno, pues eso se puede expresar en un sistema de coordenadas, ¿vale? Que serían los sistemas euclides a los que estamos acostumbrados y bueno, pues lo que todos hemos visto en las matemáticas básicas en el instituto, que son 3 ejes coordenados que nos van a representar pues el plano más una altura que nos daría el volumen. Entonces, bueno, que sería la capacidad. Entonces, para confeccionar, pues realmente no solo tenemos que hacer bocetos planos, sino que realmente tenemos que tener en cuenta, más allá, una medida volumétrica. Entonces, bueno, para poder medir vamos a utilizar una serie de herramientas. Y bueno, pues estas herramientas, una de ellas es la regla francesa. No sé si habéis oído hablar de ella, pero bueno, la regla francesa es esta regla, pues eso que vemos así, que está como curvada y es una herramienta pues muy específica para crear ciertas curvas, como es la curva de la cadera, la curva de un escote, la curva de una cabeza de manga. Por ejemplo, aquí lo vemos pues, para los pantalones, para el tiro, pues se utiliza este tipo de regla francesa bombada. Para una falda, que sería pues, la curva de cadera, pues se utilizan pues, también reglas de este tipo abombadas. Para la manga, igualmente, incluso para los el collar, ¿cómo se dice? No sé, se me ha ido el nombre. Para el cierre de las camisas, ¿vale? Entonces, pues estas reglas están específicamente diseñadas para algo con curvatura. Entonces, la regla francesa, está basada en una curva matemática y la curva matemática se llama cicloide. Entonces, esta sería lo que se llama la curva cicloide. Entonces, es una curva que cuando estamos muy lejos, creo que el puntero se ve, ¿verdad? En la presentación.
Ay, se dice cuello de la camisa. Yo no sé por qué se me había ido la palabra del inglés y no me venía cuello de la camisa. Entonces, esta curva, cuando nos vamos aquí, tengo el puntero muy lejos, pues es una curva que es tangente. Tangente quiere decir que toca, está tocando al eje X, ¿vale? Y nos vamos a ir montando sobre esta curva, ¿vale? Y nos vamos a ir acercando poco a poco, montados sobre la curva, hacia el centro. Entonces, si os dais cuenta, a medida que yo me monto en la curva, cuanta más distancia estoy recorriendo montada sobre la curva, más pequeño se va haciendo el radio. ¿Vale? Entonces, si sigo recorriendo más y más y más y más, me acerco aquí a un punto aquí que tiene un radio menor que un punto aquí, ¿vale? Que es el que he recorrido menos espacio partiendo de este punto de inicio. Entonces se dice que el radio de curvatura disminuye de forma inversamente proporcional a la distancia recorrida, o sea que cuanta más distancia recorro, más pequeño es. Eso es la relación de proporcionalidad inversa. ¿Vale? Entonces se define la curvatura como 1 partido por R, donde R es el radio. Entonces, aquí 1 partido por el radio, cuando el radio es muy grande, la curvatura, ¿cuál será? 0, exactamente. Entonces, la curvatura de una recta se dice que es 0, porque aquí es cuando llegamos básicamente pues, a tener una recta. ¿Vale? Otro de las herramientas que se utilizan en el patronaje pues, es el triángulo de Reuleaux. Y es una herramienta pues, que también que se diseña, que se utiliza en el diseño. Y se llama también tiza de sastre. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es una herramienta que es parecida a un triángulo equilátero, pero es un triángulo equilátero con bordes abombados. De hecho, viene de formar estas 3 cosas. Si coges 3 circunferencias, ¿vale? Y se cortan entre ellas y tenemos en cuenta el espacio de unión entre ellas, pues bueno, se puede trazar lo que es un triángulo equilátero y teniendo en cuenta los bordes de la circunferencia, se forma ese triángulo abombado. Y bueno, pues es una herramienta que es alternativa a utilizar una circunferencia y lo que tiene es que el ancho siempre se mantiene constante porque la curvatura es constante. Entonces, 2 herramientas geométricas que mantienen su curvatura constante siempre, una es la circunferencia y otra es este triángulo de Reuleaux, que de manera que por cualquier parte que traces 2 rectas tangentes al triángulo siempre van a tener el ancho constante. Entonces, bueno, pues para el diseño de prendas y cosas así, pues es una herramienta que tiene su interés. Bueno, pues habiendo visto un poco que realmente en la confección tenemos que tener en cuenta el concepto primordial de medida, y el concepto primordial de medida está basado un poco en conocer algo de la geometría proyectiva, pasar de un volumen a un plano, algo en el tema de proporciones que nos enseñan con triángulos, el teorema de Tales, etc. Y además teniendo en cuenta que las herramientas tienen que tener este tipo de geometría para poder trazar lo que serían conceptos matemáticos como son la curvatura o el paralelismo, pues con eso tendríamos una sección que sería eso, cómo confeccionar un traje realmente lleva cierta base matemática. De hecho, muchas instituciones están empezando ya a introducir algunas asignaturas de matemáticas entre sus asignaturas, porque creo que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts el que tiene una parte de diseño de moda y bueno, pues tienen una asignatura de álgebra lineal introductoria y también pues tienen algunas asignaturas de matemáticas que han intentado empezar a poner en estas carreras que en principio pues eso, donde las matemáticas pues nunca han tenido mucho juego, pues realmente ahora se hace unas pequeñas asignaturas introductorias. Entonces, incluso los planes educativos están un poco cambiando. Y en Estados Unidos es donde se están empezando a ver. No sé, realmente aquí en las escuelas de diseño, de hecho me han dicho que la Politécnica está haciendo una colaboración con la escuela de diseño en el que algunos estudiantes quieren hacer sus trabajos de fin de grado basados en las matemáticas y que van a hacer algo así. O sea que realmente está empezando a haber una colaboración entre departamentos de matemáticas y ya escuelas de diseño aquí. Creo que puede ser muy interesante.
Y de hecho, una compañera mía estaban pensando en hacer una especie de tipo pasarela matemática geométrica, que también es muy interesante, y van a crear los trajes y van a hacer pues eso, un tipo pasarela. Así que también sería una actividad interesante. Entonces, bueno, dada esta primera parte, ahora voy a hablaros un poco de las matemáticas de vestir una prenda. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué matemáticas voy a tener que saber yo para ponerme una camiseta? Bueno, para ponerse la camiseta es más fácil, pero para ponerse la corbata no es tanto. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que se llaman los nudos de corbata y de los nudos matemáticos. Entonces, en el libro 85 maneras de hacer un nudo de corbata, que está escrito por Thomas Fink y John Mao, pues se describe la matemática detrás de un nudo de corbata. Y nos dicen que existen posibles 85 nudos de corbata. Y bueno, Honoré de Balzac ya en el siglo XIX había hablado un poco del arte de ponerse la corbata, pero solo incluyó 22 maneras, porque Honoré de Balzac era un gran literato, pero no sabía tantas matemáticas. Entonces, bueno, pues Thomas Fink y John Mao pues ya dijeron 85. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues más recientemente un grupo de matemáticos suecos ha calculado que existen 266.682 posibilidades de anudarse la corbata. Obviamente, estas son todas posibilidades muy teóricas, entonces realmente van a ser unos nudos un poco patológicos si te los quieres poner para ir a una boda. Yo no me imagino a mucha gente haciendo estos, pero bueno, realmente es una forma matemática de describir cuántas posibilidades existen de anudar. Entonces, bueno, ¿qué tienen que ver estos nudos con las matemáticas? Pues bueno, los nudos en la teoría de matemáticas existen y son muy similares a los nudos de corbata y a los nudos marítimos. Entonces, estos nudos que os he puesto son dos nudos matemáticos y bueno, pues parece eso, un nudo de náutica o un nudo de corbata, como veréis, os enseñaré ahora a continuación. Entonces, bueno, pues un nudo de matemática simplemente es como si fuera una cuerda, ¿vale? Y es una cuerda que se ata por los extremos. Entonces, pues es como un cordón de zapatos. Entonces, este concepto tan sencillo de cuerda sí que tiene muchas aplicaciones en las matemáticas y en la física. Y bueno, pues como os comento aquí en la teoría de cuerdas, porque realmente parten de eso, parten de que las partículas fundamentales del universo se comportan como cuerdas vibrantes y que esas cuerdas vibrantes, pues bueno, se pueden entrelazar, que serían pues lo que se llama el concepto de nudos. Entonces aparece en gravedad cuántica, aparece en la recombinación de ADN y también pues aparecen en muchas áreas de la mecánica. Un nudo matemático es eso que os he comentado, es una curva que es simple y cerrada desde el punto de vista matemático. Y bueno, pues desde el punto de vista matemático, aunque no lo parezcan, el nudo de corbata inglés y francés son equivalentes, y aunque no lo son, porque uno de ellos, creo que es el inglés, lleva una vuelta más. Pero desde el punto de vista matemático, nosotros decimos que dos nudos son equivalentes si la forma de desanudar un nudo en el otro se hace de una forma muy suave. Entonces, ¿cómo se hace eso de desanudar de forma suave? Bueno, pues desanudar de forma suave quiere decir que cuando estés desanudando tú no puedes romper la soga, ni la puedes rasgar, ni puedes hacerle un agujero. Eso es lo que se llama de forma matemática un homomorfismo. Entonces, un homomorfismo es un tipo de aplicación o función que es suave, quiere decir pues, que es una función continua, ¿vale? Y bueno, diferenciable. Entonces, bueno, pues desanudar es lo que llamamos eso, operación matemática. Y dos puntos, dos nudos van a ser equivalentes desde el punto de vista de matemático también si tienen algo en común que se llama un invariante, pues que es una cantidad que se puede medir de forma matemática y si es la misma, pues son equivalentes. Entonces, bueno, esto de los invariantes no son tan sencillos y existen varios tipos de invariantes y eso es una gran teoría matemática que forma parte de la rama de la topología y que lo que hace pues, son clasificaciones de este tipo de nudos. Y uno puede decir, ¿por qué me interesan tantos estos nudos? Bueno, pues eso, además de que tiene muchas aplicaciones, de hecho fue Lord Kelvin, Kelvin, el que hizo la escala de temperaturas de Kelvin, hizo un poco de todo. No solo hizo la escala de temperaturas de Kelvin, sino que hizo tratados y estudios en prácticamente toda la física y todas las matemáticas, y una cosa a la que se dedicó fue la clasificación de estos nudos. ¿Vale? Entonces, él lo que hizo sí que fue una hipótesis que acabó siendo errónea y él lo que decía es que, bueno, que las partículas fundamentales eran nudos, luego se ha demostrado que no lo son realmente,
pero de forma colectiva sí que se pueden comportar un poco como nudos. Entonces, en la física estadística, que es la física física de los grandes átomos, de los grandes números, esa sería la física estadística, cuando existen mucho número de átomos, sí que realmente se pueden ver comportamientos de este tipo de nudos. Entonces, cuando estás estudiando, por ejemplo, mecánica de fluidos, donde ahí todo lo que hay es grandes números de átomos infinitos prácticamente, bueno, no son infinitos porque tenemos un volumen finito de líquido, pero realmente, bueno, podemos decir, teniendo infinito, ahí realmente sí que existen este tipo de cosas y existen vórtices, y esos vórtices, pues bueno, se pueden estudiar desde el punto de vista de la teoría de nudos. Y bueno, pues una de estos invariantes que llamamos en la teoría de nudos, pues por ejemplo es el tricolor. Entonces, fijaos en este nudo que se llama el nudo de trébol, se puede dibujar con 3 colores diferentes. Y los 3 colores lo que nos unen son las partes donde no hay cruces. Entonces, las partes donde no están cruzadas se colorean de diferentes colores, ¿vale? Entonces, en este caso se pueden poner 3 colores. Pero en este nudo, que es el de Whitehead, simplemente se pueden poner 2 colores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos 2 nudos no tienen el invariante de color igual, sino que uno tiene 2 y otro es tricolor. Entonces, estos 2 nudos no son equivalentes. Uno nunca se podría transformar en el otro. Sin embargo, estos 2 que os he puesto aquí sí que son nudos equivalentes. Ahí existe una forma muy suave de desanudar este nudo en este otro nudo, por raro que parezca. Entonces, bueno, aquí tengo un vídeo de YouTube que nos habla un poco de esta forma suave de desanudar. Voy a intentar ponéroslo, a ver si lo encuentro. A ver. Porque es que intenté que fuera directamente, pero no me redirecciona. A ver. Vamos a poner homeomorfismo, taza, donut. No sé si habéis oído hablar de esto alguna vez, del homomorfismo entre la taza y el donut. Pues el homomorfismo que nosotros hacemos entre nuestros nudos, que es desanudar de forma suave, es lo mismo, es el mismo tipo de operación que hacemos al convertir un donut en una taza. Entonces, desde el punto de vista matemático, un donut y una taza es lo mismo, que no es lo mismo, porque cuando vamos a desayunar, la taza realmente no nos la comemos, pero el donut sí. Pero desde el punto de vista matemático sí que lo son. Y fijaos por qué. Porque nosotros cuando vamos a hacer esta operación que os voy a enseñar ahora en el vídeo, ni siquiera vamos a romper el agujero. Existe una forma, como si fueran de plastilina, que al expandirlo de forma suave, uno se convierte en otro sin hacerle agujeros, sin romper la plastilina. Mirad. Entonces, ahí se ve más o menos bien que hemos pasado, pues eso, de lo que es una rosquilla a la taza de forma suave y se puede pasar de una a otra. Entonces quiere decir que la operación que hemos establecido es invertible desde el punto de vista matemática, sino que no solo va desde el donut a la taza, sino que también va de la taza al donut. Eso quiere decir que la operación es invertible y además cuando vamos a componer las dos operaciones tenemos la identidad. La operación de identidad desde el punto de vista matemático significa que no hacemos nada. Entonces, si yo aplico la primera operación y voy de la taza al donut, y ahora aplico la inversa de la taza, perdón, del donut a la taza, y ahora voy de la taza al donut, vuelvo al punto de partida, que eso es lo que se llama la operación identidad, que realmente no toca el objeto, ¿vale? Entonces, la composición de ella con su inversa nos vuelve a dar la unidad original. Entonces, bueno, pues desde un punto de vista matemático eso sería un homomorfismo, que es lo que hacemos con los nudos. Entonces, bueno, pues volviendo a nuestras corbatas, estamos diciendo que existen tantas operaciones que dejan estos, que pueden formar nudos como más de 260 y pico mil, como dijeron estos científicos desde ese punto, y eso, bueno, pues se hace con el estudio de estas invarianzas y obviamente se hace con el estudio de un software matemático pues bastante importante que probablemente pues lleve muchos días de computación para ver todas las posibles formas de poder anudarlo, además teniendo en cuenta
el estrecho, la parte estrecha de la corbata, no solo la parte ancha, sino también la otra parte finita. Y bueno, pues la teoría de nudos es una teoría pues, bastante importante desde el punto de vista matemático, resuelve muchos problemas y bueno, pues incluso Google ha dedicado uno de sus famosos doodles a esta teoría de nudos, o sea que es una teoría bastante conocida. Bueno, pues después de haber hablado un poco de las matemáticas del vestir, que sería pues eso, cómo ponerse un nudo de corbata, y después de hablar un poco de las matemáticas de la confección de una prenda, me gustaría hablar un poco de las matemáticas en la pasarela. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo aparecen estas matemáticas también hasta en la pasarela. Entonces, bueno, esta fotografía es de hecho de una pasarela, no me acuerdo ahora mismo de qué diseñador era, ¿vale? Pero bueno, lo que hizo pues, es formar una especie de cúpula en 3 dimensiones donde realmente no solo matemáticas, sino arquitectura, que es básicamente pues, la base de la proporción, lo que tenemos ahí. Entonces, bueno, pues no solo, incluso en el teatro también, pues eso en el atrecho, pues se pueden utilizar pues, fórmulas matemáticas donde realmente pues, están construyendo pues, este tipo de arcos y este tipo de cúpulas. Pero bueno, no solo es en el atrecho, en la pasarela, sino que realmente en los diseños de moda pueden aparecer las matemáticas. Entonces hubo un evento bastante interesante que se llamó La moda y la matemática avanzada convergen en Miyake, que fue un evento pues, que generó mucho interés en la comunidad matemática entre los diseñadores de moda. No sé si conocéis al diseñador, a la casa de diseño Issei Miyake, es japonesa, y lo que hizo fue pues, una colaboración con uno de los diseñadores para ese Miyake, que se llama Dani Fujiraba. Lo que hizo fue juntarse con un matemático que se llama William Thurston, que también ganó un medalla Fields, como os contaba antes Cedric Viliani, pues entonces otro de estos premios Nobel. Y bueno, pues entre ambos surgió una amistad porque ambos tenían interés en la teoría topológica de los nudos. Y de hecho, pues William Thurston, este nudo que veis, pues es uno de los nudos que él estudió y es un nudo asociado que se llama un grupo matemático que se llama el proyectivo especial lineal sobre el plano, y creo que es real, pero bueno, eso es un palabra que no nos interesa mucho, pero el nudo en sí es bonito. Entonces, este es uno de los nudos que estudiaba William Thurston y Sei Miyake, pues bueno, pues está interesado en ello. Entonces, en este tipo de representaciones, y bueno, pues ambos buscaban una forma de representar superficies de forma tridimensional. Entonces, ¿cómo se representan superficies de forma tridimensional? Pues imaginaros la cáscara de una naranja. Si empezamos a pelarla, es una superficie, pero esa superficie puesta de cierta manera está formándonos un volumen tridimensional porque en sí está teniendo todo lo de dentro de la naranja. Entonces, es una superficie que superpuesta realmente está englobando un volumen. Entonces ambos tenían este tipo de ingenio de crear algo volumétrico a partir de superficies. Entonces, esto que veis aquí, pues son una especie de bufandas que creó Issei Miyake, y bueno, pues está, como veis, está basada básicamente en el nudo que os he enseñado antes del proyectivo especial lineal sobre el plano. Y esto es la pasarela. Entonces, estos son algunos de las confecciones que hicieron juntos. Y no solo Fujiraba y Thurston como matemático y como diseñador se unieron y hicieron moda matemática, sino que hay otros muchos diseñadores que se unen a usar este tipo de estructuras. Otro es Rick Owens, no sé si lo conocéis, a mí me gusta mucho Rick Owens, es un diseñador estadounidense y bueno, es un poco siniestro, así, a mí me gusta también mucho vestir de negro y llevaba un poco yo el rollo gótico de cuando era joven mucho y bueno, pues sigo un poco con ello. Entonces me gusta un poco lo de Rick Owens y bueno, Rick Owens pues se afilia a eso, un poco a la moda geométrica, bueno, y pongo prendiéndole fuego a los ideales utópicos, bueno, pues de forma literal, porque lo que está haciendo pues, es una especie de representación teatral de una caza de brujas, entonces tienen, bueno, pues una especie de pira, pero esa pira, como veis, es un tetraedro y la base creo que es un pentágono, y bueno, dentro de ella pues está representada pues una mujer que lleva pues una coraza que también es geométrica, entonces bueno, pues él juega mucho también un poco con la geometría, tanto en el espacio como en las prendas que está diseñando.
Estas son prendas también de Rick Owens. Entonces, veis, pues eso, no solo en volúmenes tridimensionales, sino que en el plano también le gusta representar cosas geométricas y en sus estampados. Como veremos, esto se llama una especie de estampado que se llama teselación. Entonces, bueno, eso es a lo que voy ahora. Entonces, voy a hablar un poco sobre los estampados que han surgido en los últimos años que realmente, aunque parezca que son estampados, bueno, sí, pues tienen triángulos, realmente tienen una matemática bastante rica por debajo. No sé si Rick Owens lo sabría, pero bueno, o simplemente se ha centrado en el dibujo de lo que sería su estampado. Pero realmente existe un patrón matemático que se llama la teselación y el fractal. Entonces vamos a empezar un poco con las teselaciones. Entonces, bueno, pues una teselación, no sé si habéis oído hablar de ello, pero consiste en recubrir una superficie con un patrón geométrico plano, de manera que las figuras no se superpongan ni dejen huecos. Entonces, lo que hace el teselado desde el punto de vista matemático es copiar isométricamente lo que sería una operación de isometría. Son básicamente en el plano son las traslaciones, las rotaciones y algunas operaciones de simetría frente a algunos ejes. Entonces, bueno, pues básicamente lo que se coge es una figura inicial y esa figura inicial pues se va esparciendo a lo largo del plano con diversas copias de ella hasta que se recubre toda la superficie. Entonces, bueno, este concepto de teselación se sabe desde hace muchos años, desde antes de Cristo. De hecho, esto es una teselación de una baldosa en Roma. Entonces, lo que se hace en este caso es coger un hexágono y lo que se hace es copiar el hexágono en cada uno de los lados de los otros hexágonos de manera que se recubre todo el plano sin dejar ningún hueco. Entonces eso sería el concepto de teselación. Esta es una teselación que se llama la teselación de Penrose. Penrose no sé si lo conocéis, pero bueno, Penrose es un físico matemático que también ha ganado un premio Nobel e hizo pues, aportaciones muy, muy importantes sobre todo a la teoría de agujeros negros. ¿Vale? Lo que habló fue un poco de la hipótesis de la censura cósmica, que básicamente que nos dice es que las singularidades en el espacio-tiempo, lo que intenta el espacio-tiempo es protegernos de ellas. Entonces, por eso dice que a simple vista los agujeros negros no se pueden ver, sino nosotros tenemos mediciones, pero realmente no los vemos. Y lo que se dice la hipótesis de la censura cósmica es eso, que las singularidades, que un agujero negro es una singularidad, porque sabemos que es una especie de pliegue en el espacio-tiempo que lo que hace es que engulle todo, entonces es como algo infinito que tiende a infinito y que todo se lo lleva. Pues lo que hace el espacio-tiempo es protegernos de estas cosas, que no veamos estos fenómenos. Bueno, pues este hombre también pues era igual que Lord Kelvin, os he contado que hizo una escala de temperaturas y luego habló de los nudos, pues Penrose también pues, es un poco multifuncional. Entonces no solamente nos habló un poco de los agujeros negros, sino que también nos ha hablado pues, de las teselaciones. Y esta es la teselación de Penrose y bueno, pues esta teselación es bastante importante y se ha probado que este tipo de teselaciones aparece en cuasicristales. Entonces, bueno, pues es una teselación que realmente, además de ser bonita, pues se aplica un poco a la estructura cristalina pues, de minerales y de ciertos elementos químicos. Esta es otro tipo de teselación, ¿vale? Esta sería pues, una teselación cúbica, es una teselación sencilla, y, bueno, la pongo ahí de ejemplo. Y estas son teselaciones de Rick Owens, que son teselaciones basadas en triángulos. Entonces, bueno, pues él en sus patrones estampados ha utilizado esta fórmula y este patrón matemático llamado teselación, que realmente, pues bueno, él habrá hecho sus diseños. Yo no sé si ha estado pensando en que realmente las operaciones de una teselación tienen que ser isometrías y que tienen que ser rotaciones, traslaciones y simetrías a partir de ejes, pero bueno, realmente lo sepa o no, realmente lo está utilizando. Entonces, bueno, estaría bien que hubiera venido a la charla Rick Owens y que nos dijera si realmente sabe estas cosas. Y bueno, esto es una pasarela de él que, bueno, pues simplemente los trajes se ve que tienen cierta trasfondo geométrico y además la puesta en escena, porque le gusta hacer pues, esta especie de túneles infinitos en el que nos da pues eso, una especie de intuición geométrica de todas estas cosas. Este es Issei Miyake, este traje, y bueno, pues veis que es una teselación de los cubos que os he enseñado antes, pues bueno, pues aparecen en sus diseños.
Esta es una teselación en el que no es una teselación tan perfecta, pero porque las teselaciones he contado antes que son las isometrías, que las isometrías lo que son transformaciones que nos hacen traslaciones, rotaciones, pero mantienen lo que son las dimensiones del objeto, como en la baldosa. En este caso es una teselación en la que, bueno, pues una especie de pájaro y el pájaro va cambiando de dimensión. Entonces es una teselación diferente en el que sí que se están cambiando las medidas angulares y se están cambiando también la norma del objeto desde el punto de vista matemático. La norma es un poco la medida de la longitud. Entonces, bueno, pues esto sería una teselación que no es la teselación clásica, pero sí que es una teselación porque sí que existe un patrón de repetición y en la que se va rellenando todo el espacio, pero en el que se está cambiando la norma del objeto y en el que se están cambiando pues un poco los ángulos, ¿vale? Entonces está cambiando lo que se llama desde el punto de vista matemático la métrica. Y este es de Alexander McQueen. Luego Dries Van Noten, que tiene esta teselación, que esta se parece muchísimo a la de Penrose que os he enseñado. Y Holly Fulton pues tiene esta otra vez, que podéis ver que es otra teselación, pero con cubos. Y dentro de los cubos ella pues ha puesto ciertos como lunares. Y bueno, esta es de Gareth Pugh, esta es muy sencilla, que sería una teselación de cuadrados, ¿vale? Lo único que tienen pues como cierto volumen porque parece como si fueran una especie de flecos. Y bueno, no sé si habéis oído hablar de la teselación, pero la teselación es muy famosa y muy conocida en divulgación matemática por Escher, que Escher, pues bueno, era un artista que se dedicaba a dibujar y aquí, bueno, ya no debe estar ha habido una exposición de Escher en Madrid durante muchos meses. Y bueno, pues Escher pues conocía un poco lo que era la teselación y es el padre de la teselación desde el punto de vista artístico. Entonces, bueno, pues como podéis ver este dibujo, pues es un patrón también que se repite. Esta es una teselación también, esta no es de Escher, esta teselación es de la Alhambra de Granada. Entonces, el fenómeno de la teselación y el mayor número de teselaciones posibles, de hecho, están en la Alhambra de Granada. Entonces, el Alhambra de Granada es uno de los objetos geométricos y es uno de los monumentos más celebrados desde el punto de vista matemático, porque tiene mucha riqueza. Entonces, bueno, pues incluso en las baldosas del mosaicos de la Alhambra ya existía este concepto. Y este, pues es otra obra de Escher, en la que veis este pájaro que va cambiando. Y entonces, el vestido de Alexander McQueen que os acabo de enseñar, en el rojo y negro, que parecía un pájaro que iba cambiando también de dimensiones, pues está basado precisamente en este cuadro de Escher. Esto también son cuadros de Escher y bueno, pues va jugando un poco con la teselación, pero va pasando pues eso, de un pez a una especie de hoja, a una especie de pájaro, después va la teselación de los cubos que os he enseñado y una especie de teselación como con casitas. Entonces, bueno, pues es bastante interesante. Y luego, pues eso, además del pez, pues puede ir cambiando la mariposa y la mariposa pasa a la teselación del hexágono que os he enseñado. Entonces, bueno, pues él sabía realmente utilizar este tipo de recursos. Y bueno, pues esa es la teselación de la lagartija que se llama. Y bueno, pues hay juegos matemáticos, he visto para niños que son eso, precisamente pues, lagartijas como imantadas y para ir haciendo la teselación e ir uniendo los huecos, una especie de puzzle. Y bueno, pues dentro de estos estampados hemos visto que está la teselación, pero hay otro método que también que se llama el fractal. No sé si habéis oído hablar de los fractales. Por aquí hay gente que me dice que no. Pues vamos a ver los fractales. Entonces, últimamente se oye muchísimo hablar de los fractales y los fractales no simplemente es un objeto geométrico que aparece representado geométricamente, sino que aparece incluso en la música. Entonces, incluso estos fractales se pueden escuchar, no solo ver, sino escuchar. Entonces, bueno, pues los fractales son estructuras geométricas que se repiten a diferentes escalas. Entonces se dice que son autosimilares porque se van repitiendo y van encajando en sí como si fueran estas muñecas rusas, no sé cómo se llaman, matriuscas, como las matriuscas que se encajan. Entonces, bueno, pues están compuestas de copias más pequeñas de sí mismas. Entonces, por ejemplo, este objeto que os enseño es un objeto fractal. ¿Vale? Entonces se dice que es autosimilar porque se repite a diferentes escalas. Entonces, si veis, esto es un hexágono grande, ¿vale? Pero este hexágono se repite aquí, es más pequeñito.
Y este hexágono se vuelve a repetir en este otro hexágono más pequeñito, y este hexágono se repite en otro hexágono más pequeñito. Entonces esto es lo que se llamaría el fenómeno de autosimilitud perfecta. ¿Vale? Pero los fractales realmente no suelen ser fractales perfectos, sino que esta autosimilitud pues, se puede ver rota, se puede ver deformada, hay muchos tipos de fractales. Este sería otro tipo de fractal, ¿vale? Y bueno, pues, se definen desde el punto de vista matemático con una serie de funciones que se van iterando a partir de una condición inicial en una ecuación que se llama semilla, se itera la semilla. En este caso, en el fractal anterior, ¿cuál sería la semilla? Pues la semilla sería la estrellita esta que se va repitiendo en los diferentes hexágonos. Entonces, bueno, este es el triángulo de Sierpinski, es un fractal bastante conocido, ¿vale? Y bueno, pues obviamente se va viendo que a diferentes escalas el mismo triángulo va creciendo. Y el fractal de Koch, pues es el fractal que nos da un poco la idea del copo de nieve. El copo de nieve es uno de los fenómenos naturales que se dice que es de estructura fractal, ¿vale? Y es un poco por la similitud con este fractal de Koch, que si os dais cuenta, pues eso es simplemente una estructura es como si fuera una línea con un abombamiento en medio. Esta línea recta, pero el abombamiento va en medio. Y esta misma línea se repetiría con el abombamiento que va en medio. Y esos abombamientos pues van haciendo como si fueran estructuras de pico, ¿vale? Como si fueran triángulos. Entonces, bueno, pues fractales hay de muchos tipos y incluso nosotros podemos crear fractales. Si queréis hacerlos, existen softwares online en línea que ponéis Fractal Generator y podéis crear fractales propios vuestros. Entonces, bueno, pues los fractales geométricos desde el punto de vista geométrico están muy bien, pero también existen en la naturaleza. Entonces, para ello hay que irse un poco al ámbito más microscópico y en la estructura de una hoja de una planta se puede ver una estructura fractal. En un desierto, en las grietas que aparecen en el desierto también se rompen de forma fractal. Los relámpagos tienen también una estructura matemática fractal. Incluso las aves en sus plumas. Entonces, este es un fractal que se llama el fractal de Mandelbrot, que es un fractal matemático, y lo que se hace pues, es iterar una ecuación cuadrática, bueno, no os la he escrito, pero bueno, lo que se hace es representar y se pone una semilla, que es lo que se llama C, que es una constante, y es una constante sobre el plano complejo, y dependiendo de los valores de esta constante, puede que la serie diverja o converja. Y entonces, en los casos de C convergente, están dentro del fractal. Entonces, en el caso de C igual a -1, como veis, es un punto que está dentro de la estructura, esta negra. Sin embargo, si te fueras a la C igual a 1, que está aquí fuera, no es un punto dentro del fractal. Entonces, quiere decir que dependiendo de esa constante que elijamos en la ecuación, esos puntos van a estar dentro de la estructura negra o no. Entonces, si nosotros representamos todos los puntos de C en el plano complejo, los que se quedan dentro de la estructura negra van a ir formando una estructura fractal. Y si veis, pues este círculo con este círculo pequeñito es el mismo que está aquí con este círculo pequeñito, y si fuéramos viendo las diferentes escalas, si fuéramos agrandando este fractal cada vez haciendo los intervalos más pequeños, seguiría repitiéndose así de forma infinita, y también pues, si hacemos un zoom y vamos viéndolo en agrandado. Entonces, bueno, pues esos serían los valores de la C que corresponden. Entonces, desde el punto de vista matemático, así es como se construyen, con una serie de funciones iteradas sobre el plano complejo para ciertos valores de la semilla, que sería esta C. Entonces, bueno, esto es el que se llama el fractal de Mandelbrot. Y Mandelbrot fue un científico que se murió bueno, pues hace pocos años. Es un científico del siglo XX, venido Mandelbrot, nació en Polonia, pero bueno, tenía nacionalidad estadounidense y nacionalidad francesa, creo. Y Mandelbrot fue otro de estos científicos también polifacéticos, porque Mandelbrot estudió economía y bueno, creo que fue profesor de economía en Yale, en la Universidad de Yale, pero también era matemático, así que fue profesor de matemáticas en otra de estas de la Ivy League, no sé si en Princeton, pero también fue médico, así que también fue profesor de medicina en otra de estas universidades de la Ivy League, y bueno, luego se retiró y acabó dando matemáticas, creo que en la Universidad de Ginebra, así que se mudó a Europa.
pero realmente hizo varias de estas carreras económicas, matemáticas, se me olvida alguna, que también medicina y otra más creo que tampoco estaba muy correlacionada y fue profesor universitario de todas ellas y iba cambiando. Yo creo que por los años iba diciendo, me apetece más esto, me apetece más lo otro, según le parecía al hombre genio. Entonces, bueno, pues este hombre pues, estudió bastante la teoría de los fractales. Y estos son varios fractales que he creado yo con el ordenador, con eso que os digo, de la estructura esta de fractal generator que podéis hacer. Entonces, pues lo que te dan es una función matemática que tú la puedes ir subiendo el grado, la puedes hacer cuadrática, la puedes hacer cúbica, la puedes hacer de orden 4. Y entonces, cambiando un poco la función semilla, las constantes, pues vas dibujando unas u otras y bueno, las puedes ir dibujando con los puntos. Los colores tienen su intención. Los colores te hablan un poco de los puntos que están más cerca de ser estables y los puntos más inestables. Entonces, donde surgen colores en el rosa, por ejemplo, más brillantes, son puntos que se tienden asintóticamente al infinito. Entonces, bueno, pues también todos los colores que tienen su componente matemática. Y bueno, pues esto representa unos poquitos por hacerlo. Entonces, aquí veis estos puntitos con más luz, es lo que tienen, que son puntos que van a divergir, perdón. Uy, se me va. Entonces, bueno, una cosa importante de estos fractales es que, a ver, son las 10, bueno, hemos empezado ahí 10, así que me queda todavía unos minutitos, la voy a acabar pronto. Una estructura importante de estos fractales es que su dimensión es fraccionaria. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a las dimensiones, que la dimensión de una línea pues es una dimensión, ¿no? La dimensión de un plano son 2, ¿no? Que sería el largo y el alto. Y cuando estamos mirando en un volumen, pues tenemos 3 dimensiones, que es con lo que medimos nosotros, con lo que miden los arquitectos, que sería pues el largo, el ancho y el alto. Si le preguntas a un físico y le dices ¿cuántas dimensiones hay? Pues te va a decir que 4, porque en física hay que medir el tiempo también. Entonces te van a decir, vamos a medir el ancho, el largo, el alto y cómo van cambiando los puntos que están en ese volumen a lo largo del tiempo. Entonces ahí tenemos 4 dimensiones, ¿vale? Entonces el concepto de dimensión cambia un poco dependiendo de dónde nos estemos comportando. Y a medida que vamos subiendo a física de mayores energías, pues vamos a subir incluso hasta las 11 dimensiones, que son las de la teoría M que se habla. ¿Vale? Pero en estas dimensiones que estamos hablando, son dimensiones enteras, son 1, 2, 3, 4. Bueno, la dimensión de un fractal es una dimensión fraccionaria. Entonces es un concepto bastante interesante. Y bueno, esto fue estudiado por Hausdorff. Y bueno, es lo que nos cuenta aquí Beniot Malderbrock, que son las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas de los países no son círculos, las cortezas de los árboles no son lisas, ni los relámpagos viajan en línea recta. ¿Por qué? Porque son de estructura fractal. Entonces no nos podemos medir con una dimensión de los que estamos acostumbrados. Entonces, por ejemplo, imaginad un ovillo, ¿vale? Un ovillo de lana de 10 centímetros de diámetro, ¿vale? Y tiene pues hilos que son de 1 milímetro de sección. Y os pregunto, ¿cuántas dimensiones tiene un ovillo? Pues depende un poco del punto de vista. Porque si yo veo el ovillo a 10 metros de distancia, y yo que veo un poco mal, veré un punto. Entonces sería como la dimensión de un punto, vería una dimensión 0. Pero ¿qué pasa si yo me pongo el ovillo a 10 centímetros? Pues voy a ver que es una bola tridimensional. ¿Vale? Y a 10 milímetros me pongo a acercarme mucho, lo que voy a ver es el conjunto de hilos, que son de dimensión 1, porque son líneas. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que si yo me voy más allá y me voy a 0,1 milímetros, pues cada uno de esos hilos que yo veo como una línea es una columna tridimensional, que yo la puedo partir y tiene como una sección y un largo. Entonces, otra vez vuelvo a ver 3 dimensiones. Cada una de esas columnas va a estar compuesta de otras fibras que también son unidimensionales. Entonces, realmente la dimensión de un ovillo va a depender de cómo lo estoy mirando. Y fijaros, mis marcos de observación han sido que tengo 0 dimensiones, 3, paso a 1, paso a 3 y paso a 1. Entonces, cuando hablamos de las dimensiones del universo y decimos, ¿cuántas dimensiones hay en el universo? Estamos siempre midiendo un espacio euclídeo. Te dicen, realmente la teoría física te dice que hay 11. ¿Quién te dice a ti que realmente tú, donde estás ahora mismo, no alcanzas a ver las otras dimensiones? Están codificadas. Porque yo el ovillo, depende de dónde lo mire, veo que es un punto o puedo ver toda su estructura con toda su riqueza.
Entonces, realmente estamos en un mundo en el que no sabemos cuántas dimensiones estamos. Realmente donde estamos aquí, lo que nos vale para medir son 3 o 3 más 1 si tenemos en cuenta el tiempo. Pero hay muchas cosas desconocidas que aún nos queda por saber. Entonces, bueno, el concepto de medida cambia un poco. Entonces, si queremos medir un fractal, como sería, por ejemplo, la costa de Inglaterra, las costas tienen medida fractal. Pues imaginaos que cogemos una regla de este tamaño, de esta primera. Pues pongo esta regla y yo voy midiendo un poco la costa, me mido el perímetro, ¿vale? Lo que pasa si yo cojo la regla más pequeña, pues vuelvo a medir el perímetro y voy poniendo la regla varias veces, ¿vale? ¿Y qué pasa si hago la regla más pequeña? Pues cada vez la hago más pequeña y la puedo coger cada vez más pequeña, de manera que mis reglas sean pues piedras o conchitas de mar. Pero luego digo, voy a coger granos de arena cada vez más pequeños. Bueno, pues este concepto es que cada vez que hago la regla más pequeña, el perímetro que voy a ir midiendo será más grande. De manera que cuando la regla es más pequeña, más pequeña, más pequeña, la hago ínfima, el perímetro se va a ir a infinito. Entonces, esto es una paradoja. Es algo que va a tener un perímetro infinito, sin embargo, va a tener un área finita, que es el área esto es Gran Bretaña, no lo digamos mal, es el área de Gran Bretaña. O sea que es un concepto bastante interesante y esta es la forma de medir una costa. Y bueno, que sepáis que la costa de Inglaterra mide 1,2. O sea que no mide un número entero. Entonces, bueno, pues ese es el interés un poco de estos fractales. Y son cosas intuitivas. Y bueno, pues vamos a ver algunos vestidos fractales. Este es de Iris Van Herpen. Y bueno, pues esto es de una pasarela de hace poco, yo creo que es de hace un par de años. Y bueno, lo que ha intentado crear son estructuras fractales. Y bueno, pues parece un coxis y así una especie de esqueleto, pero ese es uno de los vestidos de Iris Van Herpen. Este es Peter Piloto y bueno, pues si os dais cuenta, los fractales que os he enseñado antes que había pintado yo computerizados con una función iterada son parecidas a estas cosas que tiene este señor en sus estampados. El estampado de la izquierda, este es Zahir Murab, parece el sistema de vasos sanguíneos, si os dais cuenta. Vale, pues el sistema de vasos sanguíneos tiene un crecimiento fractal en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, pues no solo el vestido parecen vasos sanguíneos, sino que además es un estampado fractal porque los vasos sanguíneos crecen de forma fractal y los bronquios también crecen de forma fractal. Y dentro del cerebro humano también todas las conexiones sinápticas crecen de forma fractal. Y bueno, este sería otro vestido fractal. Y os voy a enseñar otros vestidos geométricos que ya, pues bueno, realmente pues van ya uniendo un poco todo. Entonces van creando teselaciones, van teniendo fractales en sí y bueno, pues se van creando estructuras. Este es de Sarah Backlund. Esta es Sarah Burton, que bueno, pues lo que crea es un poco una especie de colmenas como de abejas que hemos visto que son como teselaciones hexagonales. Estas son, bueno, pues otro tipo de volumen, juega un poco con el volumen y la geometría. Otro vestido geométrico. Bueno, entonces muchos diseñadores pues últimamente pues eso, se basan un poco en utilizar las matemáticas a la hora de crear. Este es de Valentino. Este es Amila Hustic. Y bueno, pues esto es una teselación, como veis, con icosaedros, ¿vale? Que son pues el volumen tridimensional cuando las caras son pentágonos. Y bueno, pues no solo básicamente las matemáticas están haciendo eso, abriendo su paso en el tema del diseño, sino que las STEM, que son Science, Technology, Engineering y Mathematics, pues está en auge en España, ¿vale? Y cada vez pues se están pidiendo más matemáticos, más ingenieros, físicos, tecnólogos, porque es la época de los grandes números, ¿no? Que es lo que se llama la data science. No sé si habéis oído hablar de ello, pero está muy de moda. Es una rama de las matemáticas que se dedica pues, un poco a la estadística y estudia pues, las ciencias de grandes números, las redes sociales, cuántos seguidores tenemos, cuántos likes tenemos. Son todo cuestiones un poco de estadística y son cuestiones de grandes números, grandes bases de datos, como puede haber, por ejemplo, en un banco, que se necesitan pues, muchos expertos en esta parte de data science. Entonces, bueno, pues las matemáticas también son importantes para el estilismo, para saber si vas a la moda, no solo en la pasarela. Entonces,
son los tiempos que han ido cambiando. Entonces, en los últimos años existe el trabajo de personal shopper que además te pagan 85 euros la hora por analizar armarios y los mejores conjuntos, o sea que está muy bien pagado. Pero bueno, los personal shoppers que se van a llevar las manos a la cabeza porque pueden pronto ser sustituidos por robots, porque actualmente las matemáticas son capaces ya de seleccionar las cosas por ti en el armario para que vayas a la moda. Entonces, se prevé que hacia el año 2100 pues ni siquiera va a hacer falta tener un personal shopper o un asistente de imagen, porque ya vamos a estar reemplazados completamente por robots, porque existe un algoritmo que está creado por un proyecto español, además, que desarrolla en el CSIC y en la Universidad de Cataluña, en la Politécnica de Cataluña, y es un algoritmo que es capaz de reconocer pues, patrones inspeccionando fotografías. Entonces, lo que se hace es que se pone en su base, bueno, ellos han puesto más de 144.000 imágenes y lo que hacen son estudios estadísticos, si vas a la moda o no, dictado por un modelo probabilístico que te cuenta pues, el tipo de prenda que se lleva dependiendo del sexo, de la edad y dependiendo de los likes que la gente, pues que un influencer puede tener en Instagram. Entonces, bueno, pues este tipo de software lo que te hace es también decirte, dadas tus medidas corporales y tu edad, pues qué tipo de prendas deberías llevar basado en lo que se ha visto en las redes sociales. Entonces, incluso las ciencias y las matemáticas y la programación están empezando a tener un gran auge, incluso hasta en esto de ir a la moda. Entonces, creo que es indiscutible que las matemáticas y la moda pues tienen a estas alturas, con todo lo que os he contado, creo que es indiscutible que existe una cierta relación entre las dos y es una relación pues bastante estrecha. Y también os planteé la pregunta de qué relación existe entre el tocino y la velocidad. Bueno, pues que sepáis que, imagino que algunos lo sabréis, que también existe cierta correlación porque los ejes de los carros y las carretas pues solían engrasarse con tocino para facilitar la marcha a falta de aceite. Entonces, bueno, pues sea cual sea, lo cierto, pues que muchas veces es posible explicar lógicamente un nexo entre dos actividades tan disjuntas como a priori son las matemáticas y la moda. Y nada, me gustaría daros las gracias por vuestra atención enseñándoos esta fotografía, donde son William Thurson, que es el matemático que ganó el Medalla Fields Premio Nobel, y este es Dari Fujiraba para Issei Miyake, y están pues unidos por un nudo cuando hicieron pues esta pasarela que es pues de alta costura y que realmente pues fue un evento bastante interesante y bueno, pues ha habido mucha prensa y muchos reportajes acerca de ello y fue hace unos años. Nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Ya, muchas gracias a ti, Cristina, que ha sido súper, súper interesante. Tengo aquí un WhatsApp de una amiga que todos los años en carnavales intento ser creativo y hacer como disfraces diferentes y tal, y me está diciendo que el próximo lo quiere de teselaciones. Y veo, está mi madre entre la audiencia y se ha puesto un jersey de teselaciones. Ah, sí, sí. No sé si lo ha hecho aposta o si se ha dado cuenta o no. Pues hola, hola, buenas noches. Bueno, pues no sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, ¿no, Cristina? Que pues la puede poner en el chat o directamente puede abrir micro y entrar, ¿no? Sí, el que quiera abrir micro, tranquilamente. En el chat hay algo. Sí, Estefanía, que dice que es muy interesante, muchas gracias, y que me Me gustaría saber gustaría qué saber, das. ¿Sí? Estefanía. bueno, me gustaría saber a qué edad sentiste curiosidad por las matemáticas. Ajá. No sé, la verdad es que las odiaba bastante. Mi padre es sordo y es un hombre bastante autoritario que impone y él le gustaban mucho las matemáticas y me hacía estudiarla mucho de niña y a mí no me gustaba porque al ser sordo gritaba mucho y no me parecía una manera demasiado didáctica. Y yo iba a un colegio de monjas también, que odiaba con toda mi alma, con un uniforme, y yo no quería ir ahí. Entonces llegó un día en el que le dije a mi padre, a mí o me sacas de este colegio y me llevas a un instituto público o yo no estudio. Y entonces, en contra de su voluntad, yo dejé ese colegio de monjas y me fui a un instituto público, ahí donde había pues, gente de todo estilo y un instituto un poco macarra. Y dije, voy a demostrar que estoy mejor aquí. Y me puse a estudiar mucho matemáticas, la verdad.
y me empezaron a gustar mucho, mucho. Y fue más que nada por dar un poco los morros a mis padres con que me quería ir a un instituto público y no quería llevar un uniforme. Y la verdad es que me empezó a gustar y esto que te pica que dices, ay, pues he sacado un 10, a lo mejor no se me da mal. Y a partir de ahí le cogí el gusto, la verdad. Pero mucho de ello se lo debo a mi padre porque fue él el que me introdujo bastante en las matemáticas y mi madre se iba a trabajar, y la íbamos a buscar cuando salía en turno de noche y íbamos a lo mejor pues sumando los números de las matrículas de los coches, hacíamos mucho cálculo mental y yo pues odiaba cuando mi madre se tenía que ir de guardia al día porque digo, madre mía, digo, la que me espera a mí toda la tarde hacer matemáticas, pero luego mira, tanto empeño, esto ha acabado, pues no sé, en ser pues la historia de mi vida. Bueno, no hay ninguna pregunta más, ¿no? ¿Algún comentario que quieran hacer? Pues yo decirte que una vez más me convenzo de que la ciencia está unida íntimamente a la creatividad y a eso que pensamos que está tan separado el mundo de la cultura del mundo de la ciencia, creo que es todo uno, ¿no? Y que podemos encontrar belleza en fórmulas matemáticas, una belleza increíble, ¿no? Como has demostrado tú aquí. Y luego cómo la ciencia está tan presente en nuestras vidas que incluso en lo que nos ponemos. Y sin embargo, parece que no nos interesa, ¿no? Cuando realmente influye muchísimo en todo. Bueno, te dicen que es muy interesante, que ha parecido muy interesante y la verdad es que es así, que estoy totalmente de acuerdo. Me alegro. Esperemos que lo vea mucha gente ya que está grabado. Sí, claro, lo pondremos en las redes y lo colgaremos en la web, porque creo que esto se tiene que ver, vamos, que tiene que verlo mucha gente porque seguro que lo van a encontrar súper interesante. Pues sí, y más adelante, cuando la escuela de diseño empiecen a crear los trajes, pues lo que podemos hacer es una pasarela. Sí, pues yo te invito ya directamente a la próxima edición del Festival Siente, que vengas aquí, que te podamos conocer en persona y, y que vengas con lo que quieras, porque seguro que lo que plantees va a estar muy Y bien. con abrigo, en la laguna. Esta vez llevo el abrigo. Una rebequita nunca está de más, sobre todo a ciertas edades. Sí, No lo digo por ti, lo digo por mí. voy, ya tengo cierta también yo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que han venido, que han estado aquí. Muchísimas gracias a ti, Cristina, Gracias a vosotros. y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.